Sería muy gracioso hacer un vídeo cada día o en lugar de hacer tu diario, día a día, como todo el mundo ha hecho un diario, bueno, como algunas personas han hecho un diario, yo solo muy pocas veces y nunca sé por qué lo empecé y tampoco sé por qué lo dejé. Nunca he tenido la necesidad de continuar, nunca he tenido la necesidad de empezar, lo he hecho cuando me ha apetecido. Pero eso es un diario. Yo hoy estaba pensando en algo más increíble. Pues diario sí, lo estoy haciendo en los últimos 2 años, quizás muchas cosas en vídeo. Y bueno, es que todas las experiencias lo que me hacen es, no me hace escribir un diario, mi diario no es escrito, mi diario es logarítmico. Y eso no se puede conseguir escribiendo, porque estás en la misma dimensión de la escritura, de bajar a las palabras. Entonces, vuelves en tu crecimiento, vuelves otra vez ahí. Yo lo que hago cuando llego a un estado elevado de conciencia, ese pasa a ser mi suelo. Pero es un suelo de cristal que me permite ver todo lo demás. Entonces, cuando estoy en ese estado elevado de conciencia a través del breathworking, a través de la meditación, a través del control mental, a través de experiencias maravillosas, a través de experiencias horribles, y estás en ese estado elevado de conciencia, ese es mi diario. Es un diario de un elevado estado de conciencia. Ese es mi diario. Y de lo que yo quería hablar era de hacerme como un mensaje diciendo quién soy yo desde que tengo 5 años hasta hoy, haciendo un resumen de mi vida en 5 minutos. Pero esa es la perspectiva que yo tengo hoy. Y contaría las emociones, las historias, pero hablando desde... No de la memoria. Yo no tengo malos memorias, malos recuerdos. Yo tengo cosas que se han olvidado, que a lo mejor eran malas, o a lo mejor buenas, o a lo mejor malinterpretadas, o lo que sea, no lo sé. Y un montón de memorias que yo las siento bien, aunque no... Si depende cómo... Si las cuento desde la pasión, es maravilloso, pero si las cuento desde cómo fue lo que pasó, pues no es tan maravilloso. O no es tan horrible, o no es tan nada. O sea, que es que yo creo que ese es el problema que tiene la gente con sus traumas del pasado. Que como nunca han sido conscientes de un estado elevado de conciencia, no han estado a un nivel, por lo menos un nivel superior de conciencia. Es que luego los niveles superiores de conciencia no son proporcionalmente en la misma escala. No es 1, 2, 3, 4. Es 1 Haplicht A. What I mean, lo que quiero decir es que es logarítmica. Entonces no sigue, va cambiando incluso de escala. ¿Por qué? No puedes crecer más basándote en palabras y en conceptos humanos. Entonces, claro que me he apoyado en un diario en momentos que no sé por qué. Cuando tenía 19 años, a mí eso pero no era un diario. Yo lo que escribía eran cartas. Es verdad, yo no lo hacía como para un diario. Luego me descubrí, lo descubrí después. Eran cartas que yo escribía desde Estados Unidos. Y bueno, pues era cuando tenía 19 años, yo mandaba cartas. Lo típico, te puedes conectar solamente por carta. Entonces es de las pocas veces a lo mejor que realmente te abres al escribir una carta. Porque yo nunca lo había hecho antes. Había escrito cartas a mi novia. Y las cartas a mi novia, incluso estas otras también eran a mi novia y a mi familia. Pero con 16, 17 años en verano, esas cartas para mí no significaban nada. Y claro, esto es... Vale, continuaré con esto, pero esto no es exactamente lo que quería hacer, pero voy a continuar. Y entonces, yo veía que escribía cartas, oye, pues hoy he hecho esto, tal, no sé qué. Estaba muy contento de las cosas nuevas, todo era nuevo y a mí me encantaba.
Pero todavía no estaba en la vida real. Ya estaba aterrizando. Salía en bicicleta por el pueblo. Ese pueblo estaba al lado de Staten Island, en New York. Entonces, para mí todo era una vida wow, ¿no? Pero yo había entrado de turista con intención de trabajar y de estudiar. Año 89, no había internet. Las llamadas telefónicas tan caras que eran imposibles. Solo alguna emergencia. A lo mejor era 20 euros. Pero 20 euros de aquella época. 3.000 pesetas perfectamente. Que no son 20 euros de ahora. Son igual 50 euros. Una llamada telefónica. Y entonces, todo era por carta. Escribes una carta y llega 3 semanas después al otro lado. A España. Y ellos escriben una carta y me llega 3 semanas después. Y me están contando cosas. Muchas son contestaciones de lo mío y tal. Y ya ni me acuerdo de lo que me están hablando. Porque han pasado 6 semanas desde que yo lo viví. Tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, un día escribí una carta con varias cosas malas. Me habían pasado muchas cosas malas. Me habían robado dentro de la casa, me habían estafado en el trabajo, como era ilegal. Realmente todo iba fatal. Y entonces iba escribiendo cómo progresaba en inglés, algunas experiencias, algunos amigos, tal, no sé qué. Y también toda la mierda, pues que me habían estafado, que no sé qué, robado, no sé cuánto, me había pasado de todo. Pero luego cuando terminé de escribir la carta, dije, ¿qué necesidad tiene mi familia de saber esto cuando yo, ahora mismo, si la envío, cuando quiera recibir su respuesta, no me va a servir de nada? Son 6 semanas. Aquel momento habrá sido tan pasado, que ya ni me acuerdo de él. Entonces, vi que servía como una especie de delete, borrar y resetear. Y entonces, claro, mi madre se enteró que me habían robado y eso, pero porque vino, porque le habían dicho primero que yo me había ido me había ido de esa casa. ¿Cómo no me voy a ir de aquella casa? Me había ido de aquella casa y me había ido a un edificio donde vivían negros y allí solo había delincuencia. Con lo cual mi madre, que solo se ha enterado de esa historia, se viene a visitarme. ¿Pero dónde estaba la delincuencia? Yo iba huyendo de la delincuencia. Me habían maltratado en esa familia, me habían pasado de todo, me habían robado, me había pasado de todo. No se lo digo a mi familia para que no se preocupen, y se preocupan porque me he ido a un edificio donde todo el mundo es negro menos yo, que soy blanco, y donde estaba mucho más seguro. Entonces, el mundo, todo funciona al revés. Todo funciona al revés. El caso es que quizás sea esto lo que yo quería hacer ahora como proyecto de diario, pero ese no era el proyecto que se me había ocurrido. Pero esta experiencia me ha gustado. Contar, wow, de una manera tan hilada, porque siempre lo cuento, pues pedazos deshilachados, no entro en tanto detalle, porque claro, si la gente te está escuchando, tienes que hacer un resumen, y hacer un resumen de muchas cosas que te están mandando esa energía, y es la que me hace conectarme y expresarlo de esta manera. Cuando haces el resumen, no llegas a este elevado estado de conciencia que simplemente significa que te has conectado con ese momento del año 89. 90 en este caso. Fui en el 89, pero toda esta historia es del 90. Y es maravilloso poder sentir todo eso. Yo sé que todo lo que he aprendido, el 80% de mi vida está basada en esa experiencia, que no es esa, o sea, en mi experiencia de 4 meses en Estados Unidos. Pero mi otra experiencia de 4 meses en Asia, como estamos en logarítmico, ha sido brutal. Yo iba a sitios donde me decía la gente, no vayas que es muy aburrido. Ahí iba yo, a aburrirme como una ostra y a tener los mejores momentos de mi vida conmigo mismo. Y no lo hacía por eso. Yo decía, hey, tengo que ir, de todas formas, por un lado o por el otro, no me importa, puedo ir, pero... Bueno, pues tuve una excursión muy bonita, tuve no sé qué, y además era una auténtica mierda. Pero esa auténtica mierda
es lo que te hace decir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Estás viviendo una vida mejor de lo que te la planificas cada día. Es la única forma de disfrutarlo. No teniendo expectativas. Y cuando algo es una auténtica mierda, me siento y disfruto viendo a los pájaros y diciendo, pero si me encuentro bien, si yo solamente me encuentro de puta madre. A lo mejor podría estar en una fiesta de, ¿cómo se llama esto? De la mansión Playboy. Algún día podría estar y pasármelo muy bien, pero en ese momento no me apetecía nada, porque estaría lleno de gente, aunque fuera muy guapa y muy simpática y muy agradable y muy receptiva. Pero en ese momento estaba yo en un sitio súper aburrido, disfrutando. Y cuando no eres consciente de todas estas cosas, simplemente las das por hecho porque es muy fácil escuchar y conectar con lo que digo, pero muy difícil conocer a gente que realmente lo siente de primeras. La gente lee cosas y las entiende. Todo el mundo sabe lo que es un orgasmo, incluso los que no lo han tenido. Y te podrán hablar de él, el que no lo ha tenido porque lo ha leído. Y entonces tú que lo has sentido dirás, sí, tienes razón en todo lo que dices, pero además yo siento esto, esto, esto y esto. Y otra persona, y además yo esto. Y otra persona, sí. Si en tus palabras la teoría está toda perfecta. Pero te falta el haberlo inferido, que haya salido de ti. Y para que salga de ti, o tienes mucha imaginación, o te conectas muy bien con el pasado, el presente y el futuro. Yo no utilizo la imaginación. No es la imaginación, porque la imaginación al final... Bueno, es la imaginación de un niño. Que sí es imaginación. Porque siempre explico... Hoy se lo he dicho a mi amigo Alex. Una bonita conversación. Siempre explico que... Hostia. Joder, tenía 3 historias que contar y se me fue... Tenía 3, igual, parecidas sobre la misma historia del niño. Entonces cualquiera que cuente me vale, pero es que son muchas. Cada vez que le cuento a alguien cómo nos han ido programando a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños, con el ratoncito Pérez primero a nosotros, a otros pues el Topollino y a Tooth Fairy o como se llame, y como si, pero todos han tenido historias así. Bueno, de esto ya hice un vídeo también. Y el tema está en la imaginación del niño. Antes de que al niño le creen nada, le hayan dado ningún... Porque la mierda del ratoncito Pérez es que es la primera vez que le haces... Porque el niño todo lo imagina y es real. Todo. Todo lo que le entra es real, absolutamente real, y forma parte de su ADN. No hay filtros, le importa una mierda cómo se llame eso, cuál sea la palabra. Él sabe cómo lo ha experimentado, cómo lo ha vivido, cómo lo ha sentido, y se empieza a amueblar él solo de una forma conceptual su cerebro. Pero hay más cosas además. No es solo el cerebro, está en todo el cuerpo, es que se siente. En control mental es sentir todo tu cuerpo, conectar con tu cuerpo, relajar tanto tus dedos de los pies, tus piernas, tus caderas, tu cintura, tu espalda, tus hombros, tus brazos, tu cuello, tu cabeza, y te vas a tu sitio favorito. Cuando eres un niño y no tienes que aprender palabras, sino que estás viviendo experiencias. Lo que yo acabo de contar es una experiencia. Lo he contado con palabras, pero cuando lo vives como una experiencia que no es real en física. A ver si ahora lo único que hay que hablar es algo físico o el resto. Y el resto es metafísico. Cuando estoy contando esto, mi cuerpo está ahí, descansando, desaparecido. Y con la mente te vas a tu lugar favorito. Esa es la metafísica. Y luego, bueno, física y metafísica. Y la física cuántica, no sé si englobará a las dos, o la física cuántica todavía está dentro de la metafísica. No lo sé. Y cuando digo no lo sé es que no lo he pensado, pero quiero decir que
que creo que, vamos, que creo no, estoy seguro, que yo ya veo dos formas distintas y hay infinitas formas diferentes de verlo. Con lo cual me da igual, es que al final siempre tenemos el mismo problema, que nuestro límite es cuando hemos tocado techo, porque ya solamente podemos usar palabras, por muy complicadas que sean, no van a llegar a poder expresar lo que quiero decir. En cuanto a física, metafísica y física cuántica. No lo puedo explicar con palabras, a lo mejor alguna podría ayudar, otra, incluso el que se sepa todas las palabras del mundo. Y con todos los idiomas del mundo mezclados, a lo mejor con todo eso, porque cada idioma con cada cultura sí que tiene impregnación de el léxico con la semántica, donde recordar tiene que ver con el corazón. En latín. Y en otra cultura igual con otra cosa. Y suerte aquí es suerte, y en China garza y suerte son, no sé si se escribe igual, pero suenan igual. Y entonces a cada uno se le va dando, a cada idioma, pero me da igual. Nunca será suficiente para la imaginación de un niño. La imaginación de un niño todo cabe, porque no está limitado por nada todavía. Empezará a estar limitado cuando empieza a ser programado. Y te dan el ratoncito Pérez, y tú te lo crees. Y ese ratoncito Pérez existe. Menos para mí. Pero no importa. Sí, para mí, es que yo tuve una experiencia con 3 años donde vi un ratón muerto. Y yo lloraba porque no se me habían caído los dientes todavía. Esto fue en el jardín de África, yo tendría 4 años quizá, 3 o 4 años. Y me acuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba en un cilindro metálico, que era un columpio, con una barandilla. Y entonces ahí estabas corriendo. Y era pues, como estar en la parte de fuera de la rueda de un hámster. Yo no sé si lo sentía así. Ahora lo puedo ver así, pero desde luego con 4 años no puedo, no sé. Pero haciendo eso, yo no sé si alguien se cayó, si no se cayó, algo, no sé, algo pasó, y ahí yo vi a un ratón muerto. Yo me podía haber dejado los piños allí, aquello era tan peligroso, los columpios de aquella época en el colegio. Me gustaría ver una foto del Jardín de África en el año 74. Es verdad, wow, sería alucinante. Bueno, el ratoncito Pérez. Entonces existe. Claro, se me cae un diente, tal, no sé qué. Yo decía, pero si se ha muerto. Yo no le voy a decir a nadie que ha muerto el ratoncito Pérez. Porque si no lo saben, no voy a ser yo quien se lo diga. Y a lo mejor hay otra solución. Claro, yo no pensaba en si había un ratoncito Pérez suplente, pero tuve suerte. Y apareció para mí el ratoncito Pérez. Y digo, hostia, es maravilloso no decir nada. Y entonces, si lo deseas, pasa. Y el ratoncito Pérez ahí estaba. Y claro, y con 5 o 6 años se te caen los dientes, con 7 tal, y yo no sé si me enteré a la vez del ratoncito, porque a la vez tienes los Reyes Magos. Y no es tan importante, los regalos son súper importantes y tal, pero lo más importante es que han estado ahí, en tu casa, y han venido porque estabas durmiendo. Porque si te despiertas y los ves, se rompe la magia. Y tú es lo último que quieres que pase. A lo mejor alguien que duda de su imaginación y de su pasión, dice, yo voy a ver si estos reyes son como dicen que son. ¡Oh! Son bastante peor. Bastante peor siempre. Incluso en el niño que menos pasión tuviera, descubrir que son tus padres es lo peor. Porque te han engañado ellos. Igual que con el ratoncito Pérez. Entonces, 2 cosas que has creado como realidades físicas, pero son metafísicas, pero son realidades para que la gente lo entienda como absolutamente físicas. Para ese niño eso existe, es mucho más real que Dios, para cualquier católico hoy. Desde luego, al niño no había que enseñarle nada. Y entonces a un niño le cuentas cómo es Tokio con todo lujo de detalles, y va a sentir Tokio desde su perspectiva, como se lo cuentes tú. Y si se lo enseñas con fotos o tal. Y para mí, Japón, cuando yo tenía 3 años, era Marte. Porque el que me enseñó a caminar era japonés. Y entonces cuando iba a Japón con su mujer y volvían, siempre había algún regalo. Aquello era... Claro, a lo mejor si eres rico en España, igual tenías acceso a todo eso.
pero yo no tenía acceso ni indirectamente, ninguno de mis amigos. Entonces no sé ni siquiera si existía eso en España, desde luego. Y entonces, maquinitas o radiocassette, que era un Pato Donald, un radiocassette, en el año 73, 74, máximo 75, máximo. Y entonces te haces una idea de Japón. Bueno, pues tú imagínate que con eso que te van contando y dices, wow, y te imaginas pues eso, que y las luces de neón y no sé qué. Claro, hoy en día eso ya no suena a nada. Pero si yo te cuento cómo es Tokio, y que ahora te digo que es que la gente ya no va en coches, sino que va en drones, y es un poco como la ciudad futurística de Blade Runner, y yo se lo cuento a un niño, y eso es verdad, cuando vea Japón así, le va a afectar porque no va a ser lo que él imaginó. Pero no quería ir por ese camino. Quería decir que con todo el lujo de detalles, le cuento cómo es una ciudad en Júpiter. Para ese niño, las dos ciudades son exactamente igual de reales. Y no importa que existan o no existan, no conoce físicamente ninguna de las dos, pero la creación que se hace es absolutamente real de cualquiera de las dos. Eso me pasó a mí con Venecia. Yo soy un fanático del agua desde siempre, con 4 años, soy buceador, tal. Y para mí Venecia, con 5 años, 6 años, solamente pillar el concepto de una ciudad, en el agua, ya es todo lo demás, déjalo para mi imaginación, que para ir al parking ya voy buceando. Y sin equipo de buceo. O a lo mejor con equipo de buceo, dependiendo si había visto o no, si me había enganchado o no a la serie de Cousteau. Entonces combinabas eso. Entonces, lógicamente, cuando voy a Venecia sé que no va a ser el sentimiento que tenía de cuando era un niño. Era imposible. Pero aún así, te gustaría que fuera. Tú llegas allí y casi te dan ganas de tirarte y decir, pero todavía hay coches abajo. Que funciona. Y no pasa. Bueno, pues lo que yo quería hacer al final era un vídeo en el que contara mi vida en 5 minutos, con episodios que me hubieran marcado y que me hubieran conectado. Entonces, haciendo control mental, escuchando la música, me conecto no, ese ser que deja que mi mente y mi cuerpo puedan conversar entre ellos sin interrumpirlos. ¿Para qué? Si no tiene ninguna prisa, si es eterno. ¿Sabes? Esto que no se ve, que es lo que nos observa, pero que es nuestro, que es yo. Hemos venido, esta energía está en todas partes. Pero ya conté lo del cocoon, no sé si era en inglés. Cuando nacemos, como cuerpo, venimos de una madre y somos un capullo. Y nuestra vida eterna, de la que venimos, pasa y te la puedes imaginar como un gusano y se hace un capullo. Y tú vives en este cuerpo, que este cuerpo es un capullo. Y cuando mueres, sale la mariposa. Pero en otra dimensión es muy fácil entenderlo, creo, de manera terrenal. Lógicamente no es eso. Pero es la mejor metáfora que he encontrado. Pues si hiciera una serie de vídeos en las que contara mi vida, cómo la siento desde el punto de vista mágico, y eso es lo que buscaba muchas veces cuando quería que me hipnotizara a alguien. Pero al final creo que aprendí a auto-hipnotizarme. Y eso es lo que más me ha encantado en mi viaje a Asia. Porque creo que me he auto-hipnotizado y he dado muchas respuestas. Y no tenía preguntas. Pero tenía ahí, decía, ¡bum, bum, bum! Y yo ya iba con la lección aprendida de hablar con mi yo de 17 años. Eso lo he hecho hace más de 10 años. Y toda la vida lo hacemos todos, pero de manera inconsciente, sin ser conscientes. Es que todo esto me sale mejor en inglés cuando hablo de awareness y mindfulness. Pero luego en el resto de las palabras me quedo muy corto. Y
como no digo lo que estoy pensando, voy más rápido y fluido en español. Porque tengo que transformar algo que no sé lo que es, porque no lo he pensado, en palabras. Y entonces tengo mucha más soltura físicamente en español que en inglés. Si tuviera tiempo para pausar y escribir, pero por eso no escribo. Porque, bueno, escribo a veces, pero no puedo improvisar. Sí, me puedo sentar y esperar a que venga la inspiración y escribir un párrafo. Pero como voy mucho más despacio de cómo viene la información, me pierdo escribiendo. Y aquí puedo ir cambiando de tema. Pim, pam, pam, pam. Escribir debería ser más fácil, porque cuando voy cambiando de tema, no puedo ir para atrás, porque estoy grabando. En cambio, cuando estás escribiendo, si se te va el santo al cielo, o si quieres recordar algo para continuar, puedes mirar 3 párrafos más arriba. Pero entonces ya estás otra vez en esa dimensión, ya no estás en la logarítmica, donde cuanto menos te importa, mejor fluye. Y no sé si esto le puede servir a alguien. Le serviría mucho, 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 si realmente sintiera algunas veces algunas de las cosas que he dicho. Porque como he dicho tantas, son pequeñas perlitas, y con que no tienes que continuar en la historia. Tú puedes ser el hilo que interconecta todas, porque tu vida es completamente diferente. Pero si has conectado con alguno de los conceptos y al final eres capaz de ver el patrón del vídeo, tú eres el hilo que va enganchando todas las perlas, y ahí te haces tu collar de perlas, que no vale una mierda en el mundo físico y lo vale todo aquí, porque esas perlas son emociones, sentimientos que has recuperado, que has entendido, que has conectado, que te han enseñado, que te siguen enseñando y que te enseñarán. ¿Qué vale más que eso? Por perlas. Pero las perlas, hay muchos tipos de perlas. Me refiero conceptualmente. Una perlita que dejas, conceptualmente. Todo. Y entonces, yo creo que ya está más que bien. 27 minutos, ¿a dónde voy con esto?